La ministra del Interior, Carolina Toá, está con nosotros esta mañana. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias por la invitación, Iván. Oiga, ¿le va a tocar ser vicepresidenta todo esto el miércoles? Sí. Digo, porque hay algunos que están pidiendo que el presidente no vaya a su viaje a Europa. Sí, pero el otro día el canciller aclaró que la gira se va a mantener. Es una gira muy importante porque está ligada al acuerdo con la Unión Europea. Además es una gira largamente planificada, es la primera gira del presidente a Europa y tiene vinculación con muchas materias que nos interesan referidas a esas relaciones, ¿no? Y muchas tienen que ver además con prioridades de la ciudadanía, como son los temas económicos, los temas sociales que se desprenden de ahí. Así es que la gira se va a llevar adelante. Es parte del encuentro, es la cumbre CELAC-Unión Europea, digamos, de América Latina. O sea, va a haber también otros mandatarios de la región. Claro, y el presidente ha sido probablemente uno de los más alineados, si es que, o de los que ha tenido más coincidencia, más bien, con la posición europea en el tema de Ucrania. Eso, también es relevante la presencia del presidente ahí, ¿no? Así es. Yo diría, en el tema Ucrania parece que, digamos, tiene muchos componentes, pero creo que el componente principal de la postura de Chile es rechazar un acto de intromisión bélica en otro país, una guerra que cruza fronteras, un tipo de conflicto que hacía mucho tiempo no veíamos y que ha tenido impactos gigantescos a nivel planetario. Y creo que en eso Chile ha sido muy consistente y parte también de nuestra vínculo, cercanía con Europa, es que en esto, como en muchas otras materias, tenemos afinidades políticas. Ministra, ya, entonces el viaje se hace de todas maneras. El viaje se mantiene. A ver, el canciller lo dijo ayer de manera muy clara. Chile es un país en esta materia que se ha ganado un reconocimiento, una seriedad, que se toma muy en serio las relaciones exteriores, primero porque le importa efectivamente el planeta, pero además porque eso impacta muy fuertemente en nosotros como país, en un mundo global como el que tenemos actualmente, cómo se mueven las cosas, no respetan fronteras y por lo tanto tener una política activa en esta materia es parte de preocuparse también de que el país le vaya bien. Ministra, hablemos a propósito de que estamos hablando del extranjero. Pasó este asunto con dos chilenos, uno que termina herido a bala en Bolivia, el otro desaparecido por algunas horas. Ya entiendo que la autoridad boliviana dice que apareció, digamos. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Bueno, este es un tipo de situación que existe frecuentemente hace muchos años en la frontera por temas de vehículos que son robados y en este caso las personas a las cuales se les robó el vehículo en Chile fueron a buscarlo al otro lado de la frontera y sucedieron estos incidentes, ¿no? Hubo uno de ellos que quedó herido a bala y el otro por varias horas estuvo desaparecido. Finalmente se lo encontró, no había sido secuestrado como se dijo en un primer momento, pero la persona herida a bala fue intervenida y hay que preocuparse de su traslado. Estuvimos ayer viendo todas estas cosas con el canciller, también con el cónsul, con el Ministerio de Defensa, porque probablemente desde el Ministerio de Defensa vamos a organizar el traslado. Y quiero decir además, porque es importante reconocerlo, que hemos tenido mucha colaboración de las autoridades en Bolivia para dar con la persona desaparecida, para atender a quien se encuentra herido, pero aquí tenemos muchos desafíos para adelante, porque en la frontera hay muchos problemas de seguridad de distinta naturaleza, pero uno de ellos es este del tráfico de autos robados, que lleva muchos años y que hay que encontrar mejores maneras de controlarlo, para que las personas no vayan solas a buscar sus vehículos, que es algo de alto riesgo, como aquí se ha podido comprobar. Porque no es el primer caso que conocemos. Esto escaló porque hay una persona herida a bala, porque hay una persona que desapareció durante un rato, pero hemos conocido muchos casos así, ¿no? O sea, exactamente, exactamente. Esto, bueno, tiene una historia, de hecho tiene hasta un nombre, ¿no? Se llaman los autos chutos. Porque el mecanismo que tenemos hoy día para darle seguimiento a esos vehículos que se roban no es satisfactorio, no tiene buenos resultados y necesitamos mejorarlo en colaboración con las autoridades de Bolivia. De hecho, con el cónsul, que hemos estado en contacto a propósito de esto, estuvimos viendo la posibilidad de tener próximamente un trabajo directo de los temas policiales y de seguridad para mejorar la manera en que en Bolivia se persigue estos autos robados y nosotros poder ayudar también con los antecedentes que tenemos. Los autos en Chile en general hay buenos elementos para identificarlos, ¿no? O sea, tenemos bastante controlado el parque automotriz en Chile y quizá podemos aportar algo de eso para que también en Bolivia se pueda mejorar esta temática. O sea, se pueden sentar directamente con la autoridad boliviana. Digamos. Eso es lo que estamos viendo a través del cónsul. No es habitual, o sea, es habitual a través de la Cancillería, pero aquí estamos hablando a nivel ya más de las operaciones de seguridad ligadas a esta temática de los autos, ver una posibilidad de trabajo aún más intenso del que se ha intentado este tiempo. Ministra, le toca todo esto y le toca el viaje del presidente por 10 días en el medio de una crisis que ya lleva 3 semanas
la crisis de las fundaciones o los convenios directos, y todavía quedan cosas como por dilucidar. Por ejemplo, la semana pasada estuvo la portavoz del gobierno, la ministra Vallejo, acá, en ese mismo lugar, y dijo que no se descartaba, no descartó más bien, la posibilidad de una querella, pero han pasado 3 semanas y de parte del gobierno no ha habido acción en ese ámbito. ¿Es porque el gobierno no lo ha considerado necesario? ¿No están todos los antecedentes? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, primero, Iván, esto lleva 3 semanas y es posible que dure muchas semanas más, porque el caso que originó este debate ha abierto otros casos y no sabemos cuántos más vaya a abrir. En el fondo, lo que se detectó aquí a propósito de la situación de Antofagasta y de Democracia Viva es una vulnerabilidad en la manera en que el Estado, el gobierno, se relaciona con organizaciones de la sociedad civil para que colaboren en distintas materias de política pública. Eso, que en sí es muy valioso, en general es un aporte, ¿no? Lo que puede contribuir fundaciones, corporaciones a complementar el trabajo del Estado en ciertos ámbitos de política pública, en campamentos, pero no solo en campamentos, en muchos ámbitos sociales esto también se hace. Bueno, esta forma de colaborar se hace a través de modalidades de estos convenios que no tienen suficiente control y que se prestan para que en los convenios se contrate sin que estén todos los requisitos, sin que esté necesariamente la experiencia, habiendo demasiada discrecionalidad para asignar estos contratos. Y por eso es que este caso ¿Porque no existen los controles o porque se escabullen los controles? Porque hasta ahora, esto todas las investigaciones lo irán, digamos, demostrando, pero aquí fundamentalmente lo que ocasionó este caso es una glosa que existe hace varios años que permite contratar de manera directa sin tantos requerimientos. O sea, ya la glosa es bastante abierta, ¿no? Ahora, una vez que es muy abierta, se pueden además cometer irregularidades, pero es demasiado abierta en sí misma. Entonces, por eso es que el presidente convocó a esta comisión de personas expertas en esta materia para pensar maneras que permitan más control, pero que no obstaculicen, ¿no? ni impidan esta colaboración con la sociedad civil. Ahora, lo de la querella, la verdad es que nosotros desde el primer día les traspasamos, cuando se hizo la primera reunión de crisis de este tema, se traspasó al Consejo de Defensa del Estado la intención del gobierno de que se estudiaran querellas. O sea, se le pidió en primer lugar a esta instancia, digamos, que se vea la oportunidad de presentar querellas y de indagar en el ámbito penal, digamos, la búsqueda de responsabilidad. Eso está ahí, más allá de las acciones que se puedan desarrollar directamente desde otros organismos. Entonces, esa inquietud está puesta arriba de la mesa desde el primer minuto. Y en el intertanto, lo que se ha hecho es que la Fiscalía, que ya está investigando, ya en sucesivas oleadas, digamos, se le han ido traspasando los antecedentes que se van recabando sin prejuzgar. Cuando se le pasa un antecedente a la Fiscalía, no se está diciendo, mire, aquí hay un delito. Se le está diciendo, mire, aquí hay antecedentes para que usted evalúe si es oportuno perseguir algún delito. Pero se pasan, ¿qué antecedentes exactamente? Por ejemplo, todos los contratos. De todos los contratos con convenios directos o de algunos que se ven particularmente mal. El Ministerio pasó todos los antecedentes de todos los contratos que se han hecho bajo esta glosa. Todos. Ya. Para que se examine si alguno tiene algún indicio de algún tipo de delito y se lo persiga. Ya, por eso decía usted lo de la casa de brujas, digamos, porque no se puede meter a todas las fundaciones al mismo... obviamente. Yo, a ver, en eso quisiera explicar, más allá del hecho de traspasar los antecedentes o de pedir al Consejo de Defensa del Estado. Detrás de estas decisiones hay una opción política. O sea, en primer lugar, al órgano encargado de defender los intereses del Estado, decirle, usted actívese para ver si hay delitos que perseguir. A la Fiscalía pasarle todos los antecedentes, no esperar que nos estén pidiendo por gotera. Todos los antecedentes, todos estos contratos que se hicieron bajo esta modalidad para que evalúe si existe algún delito. En tercer lugar, a la Contraloría, la colaboración que le vamos a prestar en estas auditorías que ha pedido, que ha solicitado, digamos, que ha dicho que va a llevar adelante, pero además hay revisiones internas. El presidente le dijo a todos los ministros que revisaran y algunos ministerios en particular, Vivienda y nosotros en Interior, vamos a hacer auditorías, digamos, un paso más allá que revisar. Ahora, observemos por ahí lo que hacen cada uno de los ministerios, pero usted dice el primer día de la crisis, y esta semana hubo una controversia respecto de cuál fue el primer día, digamos. ¿Cuándo se enteró el gobierno y todo eso? Sí, yo creo que hubo una controversia, pero creo que ha sido aclarada, Iván, porque el gobierno es un organismo que tiene muchas instancias. La primera persona del gobierno que tiene conocimiento de esto es la Seremi de Antofagasta. Ahí empieza el asunto, ¿no? ¿Por la vía del oficio de la diputada Ahumada, dice usted? Exactamente. O sea, y probablemente había antes otros elementos. Claro, el rigor fue antes, porque fue la subsecretaria de Vivienda el 2 de mayo. Esa es la primera autoridad que sabe de este tema. No, porque fue la subsecretaria de Vivienda el 2 de mayo.
cuando le mandan un correo electrónico, porque si no la subsecretaria de Vivienda no se va a su cargo, ¿no? No, perdón. La subsecretaria de Vivienda supo de este asunto porque porque le llegó un correo electrónico el 2 de mayo. Sí, no sé eso del correo electrónico, pero como sea, le llegó el mail, son todos órganos del gobierno. Que es el mail donde el senador Latorre después dice, es que la subsecretaria le dijo al ministro Montes, ¿se acuerda? Ah, usted dice eso que venía de unos funcionarios. Exactamente. Sí, eso fue el 2 de mayo. Sí, Ahora, exactamente. oficialmente, claro, pero lo hay primero una consulta oficial de la diputada Ahumada. Lo primero oficial es esto que le llega a la Seremía, al Ceremi, en realidad, con esta consulta de la diputada. Lo previo eran ruidos que venían de funcionarios, y eso ya son órganos del Estado. Pero no es el presidente, no es ningún ministro, pero él está hablando. Las primeras informaciones que llegaron al gobierno fueron estas. Perfecto, ya. Y demos por súper buena esa explicación. No, da lo mismo en realidad la fecha, en un sentido. Lo que digo es... No da lo mismo. No da lo mismo, porque lo que es importante, claro, es que cuando estas cosas llegaron a las autoridades máximas del gobierno, se actuó inmediatamente. Y también se tomaron medidas respecto de autoridades que supieron antes y no levantaron las alarmas oportunamente, en virtud de aquello que se exigen esas responsabilidades políticas. También. Bueno, sigamos en ese asunto. Le preguntan al senador Latorre, ¿le dijo el ministro Montes, le dijo al ministro Jackson? Él dice que no. Le dijo a Miguel Crispi, que también es militante de Revolución Democrática, que es el jefe de asesores del presidente, lo que se llama el segundo piso, y él dice, no voy a contestar esa pregunta. Digamos que es una respuesta que deja abierta... Bueno, no sé por qué hace esa respuesta, pero lo que sí puedo afirmar a ciencia cierta, porque me consta, porque personalmente lo vi de cerca, es que un día viernes, que es ese día viernes 16, es cuando supimos en La Moneda de esto. Todos supimos ese día y se empezó a activar la necesidad de discutirlo, pero todavía no había salido ese artículo cuando supimos. Estaba a punto de salir, iba a salir, pero todavía no estaba publicado. Previo a que saliera, empezó a saberse en la mañana de ese día, lo supieron los equipos del presidente, lo supo el mismo presidente, yo lo supe en la tarde. Ese día es cuando esto llega a conocimiento nuestro en La Moneda y el ministro también. El ministro fue el primero, a primera hora de la mañana, que supo. El ministro Montes. El ministro Montes, así es. Se lo pregunto porque... todo este enredo por la fecha y el oficio y no sé qué, parte con la declaración del presidente en Molina. Pero antes está la otra declaración del presidente que dice, ¿qué problema tiene el Ceremi del Maule? Bueno, el Ceremi del Maule está echado a su cargo, digamos, finalmente. ¿No está demasiado expuesto el presidente? A ver, yo creo que el presidente en esto no se echa para atrás, ¿no? El presidente le gusta dar la cara en estas cosas. Claro, alguien podrá calcular, sería bueno que se guardara más, le convendría más, pero yo creo que su instinto en esto es decir, voy a ser claro, categórico en la conducta que vamos a tener como gobierno, no voy a esconderme. La pregunta, ministra, y tiene harto de valioso eso también. Sí, por supuesto, es valioso. Es valioso que un presidente de la cara, es valioso que siga su instinto. La pregunta es si es funcional para el gobierno, para su gobierno, que él quede tan expuesto. Bueno, a ver, yo diría lo siguiente, Iván, a lo mejor... en este ímpetu de dar la cara puede haber quedado más expuesto, pero creo que esto ha permitido también que sea muy categórico y claro la manera en que está actuando el gobierno. Que no haya dudas de cuál es la orientación, cuál es el norte, cuáles son los principios que rigen la manera en que estamos actuando. Y yo creo que eso es la valoración que el presidente hizo, ¿no? Esto tiene riesgo, pero me importa más dejar claro cómo estamos actuando. Ya, aunque salga ligeramente trasquilado, como por ejemplo con el caso del Ceremi. Pero es que eso vamos a evaluarlo en su momento. Yo creo que cuando aparecen situaciones de este tipo, en que hay cuestionamientos, ciertamente todo es costo. Pero creo que a la larga lo que importa es que un gobierno actúe consistentemente, es que tome las decisiones que tiene que tomar, es que no encubra nada, es que investigue a fondo, es que tampoco haga cacerías de brujas, ¿no? Ni genere chivos expiatorios para deslindar responsabilidades, que sea consistente y que actúe de acuerdo a los principios que declaró antes de que se generara la crisis. Y yo creo que esa evaluación, cuando se produzca, va a valorar la manera en que el presidente actuó e instruyó a sus ministros para que trabajáramos. Cuando usted dice no hay que hacer cacerías de brujas, ¿se refiere a la dimensión penal de todo esto o también a la dimensión ética? Porque hay algunos convenios que se ven feos, no tienen estética alguna. A lo mejor no son delitos, vaya uno a saber, lo sabrá la fiscalía, digamos, y los jueces lo tendrán que saber, pero ya son lo suficientemente feos como para que tengan cuestionamiento. ¿Eso también es casa de brujas? No, yo creo que, yo creo que es importante también hacer aquí mucha pedagogía para diferenciar lo que son los delitos, lo que son las faltas administrativas,
lo que son faltas políticas y lo que son descriterios, digamos, que quizás más livianos, pero que a veces tienen muchas consecuencias, diferenciar esas cosas. Y yo creo que todas esas cosas se pueden perseguir y eso no es cacería de brujas. Lo que es cacería de brujas es decir, cualquiera que está en una corporación, una fundación, está corrupto. Es un delincuente. O cualquiera que milita en un cierto partido. O toda la política pública del Estado que colabora con la sociedad civil es sospechosa de delito. Eso es cacería de brujas. Ministra, es cacería de brujas cuando el senador Javier Macaya, que es el presidente de la UDI, en una entrevista hoy en el Mercurio, se me perdió quién, de Bárbara Vial, dice el ministro Jackson es el símbolo de quienes en su momento marcaron esta superioridad moral que se cayó al piso. La salida de Jackson es necesaria para que el gobierno pueda salir adelante. Sin la salida del ministro es imposible que el cambio de giro sea creíble. Sí, es que no sé a qué cambio de giro se refiere. ¿A qué cambio de giro? O sea, ¿está suponiendo que el gobierno deje de perseguir las responsabilidades? ¿Se está refiriendo a que el gobierno ahora llegue a un acuerdo para cerrar estas investigaciones? Tal vez se refiere a que lo primero que dijo el gobierno es que aquí había un error político, que esto era un descriterio. Sí, a ver, el gobierno hace opiniones en base a los antecedentes que tiene en cada momento. Lo primero que dijo el gobierno es que aquí se iban a perseguir todas las responsabilidades, no se iba a esconder nada, no iba a haber ningún tipo de defensa corporativa, y hasta ese momento, y siempre con esa salvaguardia. Yo misma estuve en varias de esas declaraciones, siempre con la salvaguardia de con los antecedentes que hay hasta el momento. Ya. Entonces, la verdad es que el gobierno lo que quiere en esta materia, al revés, al contrario de lo que se insinuó en esa declaración, es ser consistente con esto y no tratar de cerrar esto. Alguna gente piensa que el gobierno debiera actuar para cerrar esta crisis, ¿no? Para evitar que siga abriéndose. El gobierno no es partidario de eso. O sea, políticamente hablando, supongo que el gobierno quiere contenerla, digamos. El gobierno quiere que todo se investigue. El gobierno no quiere parar las investigaciones, no quiere detener las denuncias. El gobierno quiere que sí se juzgue en su mérito cada cosa, obviamente. Otra cosa pero es que la crisis en ningún caso bloquear este tema que se abrió con este caso. Ya, pero digamos que el senador Macaya se equivoca y que no hay un cambio de giro. Pero sí, ¿es cacería de brujas pedir la renuncia del ministro Jackson? O sea, yo creo que tratar de culpar al ministro Jackson de esto, podrán tener juicio respecto a sus declaraciones anteriores. Pero no hay ningún elemento hasta el momento que vincule al ministro Jackson con este caso. No, para nada. Otra cosa es si el ministro Jackson, y usted me va a decir que el presidente es el que toma las decisiones, pero si el ministro Jackson le es funcional al gobierno todavía o no. Bueno, yo creo que ahí es muy importante decir algo. Los ministros que han estado más cerca del manejo de esta crisis, creo que es importante juzgar cómo han actuado. ¿No? Porque no es primera crisis de probidad que hay en algún gobierno. No, claro. No, entonces veamos cómo han actuado estos ministros que han estado a cargo de esta crisis, la oportunidad con que han tomado decisiones, qué decisiones han tomado, cómo han colaborado en develar las posibles irregularidades que hay. A Giorgio Jackson nadie lo cuestiona por eso. Bueno, porque creo si lo cuestionan por algo es porque es el líder de la Revolución Democrática. Pero cuando estamos en una crisis donde está en cuestión la probidad, creo que a todos lo primero que nos debiera importar es cómo se está actuando en virtud de la probidad. O sea, cuando se ponen otros elementos al centro, es que realmente parece que lo de la probidad es una excusa, no es lo que importa. Y lo que importa aquí es la probidad pública, es la capacidad de establecer responsabilidades para atrás y tomar medidas para adelante, para que esto no se repita. Y cualquier evaluación, cualquier juicio político debiera tener en su corazón ese tema. Si no lo está teniendo, es que quizás la probidad es una excusa para otras cosas. Usted dice juicios como los de Macaya en el diario del día. Muchos juicios que se han escuchado en estos días, no me refiero en particular a él, en general. Ya. Es que ya, por supuesto que importa la probidad, pues, ministro. Si imagínense, son los fondos públicos, además la plata de los campamentos, la gente más pobre de todas. Digamos. Así es. Ya, un escándalo. Pero también importa que el gobierno pueda seguir funcionando, porque eso le hace bien al país, digamos. Bueno, algunos piensan que no, pero en general, que los gobiernos funcionen, le hace bien a los países, que puedan sacar adelante sus proyectos, que sigan adelante sus políticas, y lo que se ve en las últimas 3 semanas es que el gobierno está parado por esta cuestión. La verdad es que se ve eso en la prensa, pero eso no es la verdad. Esta semana, por ejemplo, el gobierno fue a inaugurar una plaza donde se eliminó un memorial narco. Aprobamos en el Senado uno de los proyectos de ley de expulsiones administrativas que venimos impulsando desde enero. Llevamos a la opinión pública a conocimiento la nueva política de migraciones, que es un trabajo largo, que lleva tiempo realizándose. El gobierno no está paralizado y no va a dejar que esto lo paralice. ¿No paraliza al gobierno, ministra? Todo eso que usted ha dicho es totalmente cierto. No paraliza al gobierno el que haya una disputa como la del nivel que hay entre el Partido Socialista y Revolución Democrática
con el principal partido del Frente Amplio literalmente en una guerra civil. Algunos dicen que no les da ni para guerra civil, del caos que tienen. Con el presidente de ese partido, un senador, un voto importante en el Senado, haciendo declaraciones que terminan metiendo la pelota adentro de la moneda. ¿No es un problema para el gobierno eso? Sí, por supuesto que es un problema. ¿No lo paraliza? O sea, a ver, sinceramente, Iván, uno no quiere que esto pase en un gobierno. ¿Ah? No, uno no quiere y uno quisiera que se fuera, pero pasó. ¿Ah? Y una vez que pasa hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo bien. Porque el instinto de todos los gobiernos es, esto es muy complicado, parémoslo, ¿ah? Que no siga pasando. Pero es que cuando pasa, eso es contrario a buscar realmente que se esclarezca, que se llegue a la verdad, que no haya defensas corporativas, que no se tapen antecedentes, porque la manera más fácil de pararlo es cerrándolo, ¿no? Que no se investigue más, que no se sepa más, que no se hable más. Como gobierno nos vamos a irnos por ese camino y ciertamente vamos a defender, y pedimos a todos los actores políticos que hagan su parte, que el país va a seguir funcionando, que hay decisiones que tomar, que hay políticas públicas que están en curso, que hay un parlamento que tiene que legislar, que hay prioridades de la ciudadanía que no podemos abandonar ni perder el foco, y nos organizamos en el gobierno también para no dejar de lado las otras tareas que tenemos. Nos distribuimos roles porque evidentemente el país debe funcionar. Ministra, Sebastián de Ábalos, el hijo de la presidenta Bachelet, entrevistado ayer, se me perdió acá, entrevistado ayer por Estela Cabezas en el Mercurio, en la revista El Sábado, dice que este caso es mucho peor que Cabal. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Nunca han sido muy oportunas sus declaraciones y creo que esto lo confirma. Ministra, hablemos de otro de los problemas autoinferidos esta semana. La renuncia de Patricio Fernández, que ha sido columnista de este programa, es columnista nuestro en Tele 13 Radio, o sea, tenemos algún vínculo ahí, digamos. Entiendo que es amigo suyo, no sé si será así, pero hay alguna cercanía. La renuncia de Patricio Fernández, ¿qué clase de problema delata, en su opinión, respecto del funcionamiento de este evento en particular, que es la conmemoración de los 50 años? ¿Cuál es el problema? Yo primero quisiera decir que la renuncia de Patricio Fernández obedece a la búsqueda de solucionar un problema para que siga andando una decisión del gobierno del presidente Boric, que es impulsar un tipo de conmemoración. Patricio renuncia no porque le pida la renuncia o porque haya perdido la confianza del presidente, sino porque llega a la conclusión, él, de que su permanencia va a ser difícil el desarrollo de este programa. En ese sentido, quisiera decir, más allá de que hay un problema previo que no niego, que la renuncia busca cerrar que ese problema o evitar que ese problema, digamos, impida el desarrollo de esta conmemoración. Ya. La conmemoración es una fecha nacional, va a haber muchas conmemoraciones, hay muchas actividades de la sociedad civil, el gobierno está apoyando muchas de ellas, exactamente, y el gobierno está apoyando muchas de esas actividades, participando de distintas maneras, pero algunas van a ser propiamente las que el gobierno va a llevar adelante, y esas conmemoraciones tienen un foco que lo importante es que no se pierda y que se mantenga, y esa es la decisión que tenemos como gobierno y que tiene el presidente, en el sentido de buscar que esta fecha nos ayude a, digamos, consagrar algunos aprendizajes como sociedad. ¿Y cuál es el problema? El problema que hay, bueno, esto abre muchas heridas, ¿no? Y cuando se abren esas heridas, salen a la luz desconfianzas que existen, tensiones que existen. El foco del gobierno, lo que nosotros creemos que como país debiéramos estar preparados, es para que estos 50 años sean un factor en que transversalmente rendimos respeto a la memoria de la gente que murió, sufrió, fue asesinada, persiguiendo ejercer sus derechos más básicos o recuperar la democracia. En segundo lugar, que sea transversal el apoyo a que la democracia no se puede poner nunca en cuestión por los conflictos que hay políticos en su interior. Y en tercer lugar, que estos aprendizajes son claves para proyectar nuestro futuro, ¿no? Este respeto a la memoria de las víctimas y esta consagración de la democracia como algo que no puede estar, digamos, en duda, más allá de los conflictos que haya. ¿Qué es lo que pasa con esa idea de ponernos todos detrás de ese objetivo que parece que tensiona, ¿no? Porque hay desconfianzas y creo que hay algo que se ha hablado mucho. Lautaro Carmona me decía el viernes en Tele 13 Radio que lo que aquí había, él no se metió en el tema de Patricio Fernández y la entrevista con Manuel Antonio Garretón en la Radio Universidad de Chile. Él me dice en la entrevista, lo que aquí hay es una omisión. Aquí hay una omisión porque no se está relevando la tragedia del golpe de Estado, la condena del golpe de Estado, las violaciones a los derechos humanos. Hay un artículo en Mercurio hoy día que es dramático, relata una reunión en enero donde le dice, ¿dónde están los detenidos desaparecidos en este diseño?
Ese parece ser el problema. Sí, pero yo diría lo siguiente en primer lugar, Iván, que Patricio Fernández ha sido un asesor en el desarrollo de esta propuesta. Él no era ni el jefe ni el encargado de hacer esta conmemoración. Han estado tan presentes... Tampoco el autor único, entiendo. En lo más mínimo, un asesor que nombró al presidente de la República para contribuir al desarrollo de este programa, para enfrentar esta fecha. Las principales actividades que se han hecho hasta ahora, porque todavía no llega a la fecha, entonces todavía no estamos en condiciones de juzgar esto. Estamos a 9 semanas. Pero las principales actividades que se han hecho hasta el momento, que han sido apoyadas desde el gobierno, tienen que ver con reconocer a las víctimas, tienen que ver con hacer memoria por la lucha por los derechos humanos, tienen que ver con hacernos cargo, digamos, de que salimos de esa situación trágica porque hubo personas que se sacrificaron para ello. Eso es lo que ha habido hasta ahora de conmemoración, lo fundamental. Y la verdad es que suponer que lo que viene hacia adelante va a dejar fuera a las víctimas, va a dejar fuera la imagen, la figura, el rol que jugó la dignidad de Chile detrás de la figura de su presidente Salvador Allende, la verdad es que suponer cosas que no van a suceder. O sea, el presidente Boric jamás, dado su trayectoria y el tipo de relación que tiene con la figura del presidente Allende, va a restarle valor a lo que eso significó para Chile en ese contexto trágico. Entonces, ministra, lo que dice Lautaro Carmona, ¿es un prejuicio a partir de la desconfianza? No, es una preocupación, es un temor que hay que escucharlo, obviamente hay que atenderlo. Pero es por la desconfianza que usted mencionaba. Pero diría algo más, Iván, es que lo que pasa es que hay un punto en que tenemos que mirar la película completa y que yo creo que nos cuesta mucho. Mientras el presidente, el gobierno está impulsando una conmemoración de los 50 años en que logremos transversalmente decir memoria, democracia y futuro, hoy y siempre, la verdad es que se reabre en parte de la derecha la justificación del golpe de Estado. Entonces nuestro problema para llegar a esa conmemoración es que tenemos alguna derecha diciendo que sí fue válido el golpe de Estado. Ese es el obstáculo para llegar a esa conmemoración. Bueno, ese es el problema. Aparentemente, ministra, por la polémica en relación con Pato Fernández, la polémica por lo menos en Twitter, digamos, para ponerlo en ese contexto, es que Fernández habría la posibilidad de una discusión respecto de las causas del golpe. Es que eso no es efectivo. No, yo sé que no lo es. Eso no es así nomás. Y él no lo justifica de ninguna manera. Por cierto, a ver, para ser claros... ¿Pero es posible preguntarse sobre las causas del golpe? Pero por supuesto que es posible. Y de hecho, esa pregunta está siempre abierta y hay mucho debate. Cualquiera haya sido la causa, no se justifica. Ese es el tema. O sea, no es que no se pueda. ¿Quién lo justifica hoy? Como el diputado Alessandri. No se puede, o sea, nadie impide que se haga ese análisis. Lo que pasa es que hay una conclusión democrática que uno quisiera que Chile hubiera tomado, cualquiera sea la tensión política que haya habido, cualquiera sea el nivel de divergencias que haya habido, hubiera sido mejor resolverla con las herramientas de la democracia. Y eso es lo que uno ve que alguna derecha está revisando. Y a mí me sorprende no solo las declaraciones del diputado Alessandri, me sorprende y me preocupa que el día siguiente no haya venido una lluvia de desmentidos de parte del resto de la derecha, diciendo será su opinión, pero no es nuestra postura oficial, será su opinión, pero no es lo que pensamos como sector. Creo que eso es fundamental para llegar a los 50 años con ese aprendizaje logrado. Golpes de Estado nunca, jamás, en ninguna circunstancia. Democracia siempre. Toda esta controversia de alguna manera echa por la borda la posibilidad de que se haya conseguido ese objetivo. Espero que no, Iván, espero que no, porque creo que como país el proceso que hemos hecho nos lleva hacia allá. Somos un país que ha ido encontrando maneras en momentos muy críticos de resolver sus conflictos sin escalar a la violencia política como en otras épocas sucedía. Entonces, la verdad es que uno lo que quisiera es que eso se imponga, que eso sea lo que salga a la luz en esa fecha, y en eso creo que el emplazamiento fundamental que hay que hacer a quienes hoy día están poniendo en duda el rechazo a los golpes de Estado en cualquier circunstancia. Se ha hablado, lo dice Sergio Mico, digamos, no lo dice un agente de la CIA, de que se está instalando una verdad oficial con la salida de Pato Fernández. A ver, primero quiero decir, Patricio Fernández salió porque él decidió renunciar. Él consideró que para efectos de preservar la orientación, el norte de esta conmemoración, era mejor que su nombre no fuera obstáculo. Sí, fue el día que había un acto específico al que las organizaciones dijeron que no iban a ir. Eso hace imposible cualquier cosa. A ver, su salida, por lo tanto, tiene por objeto, fortalecer el norte con que se está haciendo esta conmemoración. Y ese norte, quiero decir, aquí
A ver, en Chile siempre se generan como falsas dicotomías. El buscar que nos encontremos detrás del respeto a la democracia, el rechazo a todo golpe de Estado, la memoria de las víctimas, no tiene nada que ver con no hacer un reconocimiento a la figura de Salvador Allende o un homenaje a quienes fueron asesinados, torturados, perseguidos, exiliados en esa época. O sea, yo jamás lo permitiría, el presidente jamás lo permitiría, jamás. Ahora, esa historia que está muchas veces lograda en las conmemoraciones del golpe de Estado, ahora le quisiéramos agregar algo más, que no solo ese día recordemos a las víctimas, que no solo ese día hagamos un homenaje a los que lucharon, que no solo confirmemos que Salvador Allende fue un presidente digno y republicano, sino que además digamos, esa tragedia nos permitió como país que ciertos valores fueran transversales y que aprendiéramos que nunca más aceptaremos golpes de Estado. Ya. Es ir un paso más adelante, no un paso más atrás. Ojalá eso se consiguiera. Otra cosa es si no subyace en todo este incidente una división en las izquierdas, no solo centrada en el Partido Comunista, hay harta gente de izquierda que está molesta con la frase del presidente sobre que hay que mirar la unidad popular no desde una perspectiva mítica, con que haya recomendado el libro de Daniel Mansuy sobre Allende. Hay gente que está molesta porque hay dirigentes de izquierda que consideran válido el libro de Mansuy, lo felicitan y consideran que hay una discusión pendiente ahí respecto de la unidad popular, una discusión que por otra parte el socialismo dio hace como 40 años, digamos. ¿No hay una división en las izquierdas respecto a esto? O sea, yo creo que claramente que ha salido a la luz que hay un debate, ¿no? Y creo que han salido a la luz cosas complejas. El hecho que haya habido actuaciones dentro de filas oficialistas contra un asesor nombrado por el presidente, claro que es un problema. No quiero restarle importancia a eso, pero creo que hay un severo error de interpretación en muchas de estas, digamos, aprehensiones. El Partido Socialista de Chile, el partido de Salvador Allende, que ha sido el portador de la memoria de Salvador Allende, el que se ha encargado de que esa memoria no sea solo chilena, sino planetaria, el que ha logrado que, o ha sido quizá la cabeza de que en la sociedad chilena la figura histórica más valorada de nuestra historia sea Salvador Allende, es el primer partido que fue autocrítico con la experiencia de la Unidad Popular. Es el primer partido que se abrió a ver qué había pasado bien en esa época, que se podría hacer de un modo distinto si el día de mañana hubiera una situación semejante. Entonces, la valoración, el homenaje, el reconocer como la figura histórica que es a Salvador Allende, no es en lo más mínimo contrapuesto a ese espíritu crítico. Es más, diría Salvador Allende por cómo él fue, por cómo era su pensamiento, su carácter ecléctico, curioso, en hacer síntesis que en esa época no eran comunes. Es más coherente con la idea de buscar siempre la crítica que en hacer simplemente como cerrar la discusión y decir simplemente aquí nos quedamos en el solo homenaje. Hacer la crítica es parte del homenaje. Creo que es la mejor manera también de recordar esa figura histórica que es Salvador Allende. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti, Iván. Ministra del Interior, Carolina Tobar, esta mañana en Mesa.